La siguiente tabla muestra las ventas totales en dólares en miles de dólares, para un minorista local durante varios años. También he copiado una tabla aquí abajo para que sea más fácil de ver. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las ventas en el año 2013? Entonces, mirando esta columna aquí, observe cómo la tabla muestra 30, lo que significa que las ventas fueron de $30,000. Pero debido a que el signo de dólar ya está aquí, así como unidades de miles, solo ingresamos 30. Luego, se nos pregunta, ¿cuánto aumentaron las ventas cada año? Entonces, mirando la tabla, primero debemos reconocer que mirando la primera fila, los años, a lo largo de la primera fila, aumentar en 1. Entonces, si vamos a determinar el aumento en la segunda fila, podemos determinar cuánto aumentaron las ventas cada año. Entonces, un aumento de 16 a 23, es un aumento de 7. Y también observe cómo 23 más 7 es 30. 30 más 7 es 37, y 37 más 7 es 44. Debido a que la segunda fila muestra un aumento de 7, y la primera fila muestra un aumento de 1, sabemos que las ventas aumentaron en $7,000 cada año. Entonces, para la parte B, porque tenemos el signo del dólar y las unidades de 1000, solo ingresamos 7. Y ahora trabajemos en la parte 100 y 500 en la siguiente diapositiva. En la parte 100 se nos pide encontrar una función lineal. Eso modela los datos anteriores, en este caso los datos a continuación, y se nos dice que dejemos que x sea igual al año 2011, y que s de x sea en miles de dólares. Primero escribamos los valores correspondientes de x por encima de los años. Entonces, si incluimos una fila para x es igual a 1 representa 2011, x es igual a 2 representa 2012, y así sucesivamente. A menudo, una función lineal tiene la forma f de x es igual a 1010 más b, pero como nuestra función es s de x, nuestra función tendrá la forma s de x es igual a 1010 más b, donde m es igual a la pendiente, que es igual a la tasa de cambio constante, que en realidad ya sabemos porque descubrimos que las ventas aumentan en $7,000 cada año, y por lo tanto m es igual a 7. Las unidades serían miles de dólares por año. Y b es la intersección vertical, que es la cantidad inicial o inicial. Tenemos que tener cuidado con esto, porque muchas veces el primer valor de salida de la tabla es la cantidad inicial o inicial, pero eso solo es cierto cuando la entrada correspondiente es 0. Y observe cómo las ventas de $16,000 corresponde a x es igual a 1, no x es igual a 0. Entonces, la cantidad inicial será en realidad las ventas en el año 2010, porque x es igual a 0 corresponde a 2010. Al analizar la tabla, ya lo sabemos, agregamos 7 a medida que nos movemos hacia la derecha, para encontrar la cantidad de ventas, por lo que al movernos hacia la izquierda restaríamos 7, lo que significa para el año 2010 las ventas serían 16 menos 7, lo que equivale a 9. Y, por lo tanto, B, la intersección vertical, es igual a 9 positivo. Entonces esta sería una forma de encontrar el valor de B. Otra forma sería usar un par ordenado de la tabla, así que también vamos a mostrar ese método. Suponiendo que sabemos que la pendiente es 7, sabemos que s de x debe ser igual a 7x más b. Y ahora usemos el par ordenado de esta primera columna, donde cuando x es 1, las ventas o s de x son 16. Entonces, usando el par ordenado, 1,16, podemos sustituir 16 por s de x y 1 por x. Y observe cómo si restamos 7 en ambos lados, todavía obtenemos b es igual a 9. Entonces, ahora sabemos que la función lineal, que modela la tabla, es s de x. Es igual a 7x más 9. Mirando nuestra pregunta, solo ingresamos 7 aquí, porque la x ya está allí, y luego más 9. Para la parte 500, queremos usar s de x para predecir las ventas en 2018. Entonces, usando la función dada, usando nuestra función s de x, debemos asegurarnos de usar el valor x correcto para 2018. Bien, nuevamente, porque x es igual a 1 corresponde a 2011, x es igual a 0 corresponde a 2010. Entonces, para el año 2018, x sería igual a 2018, el año deseado, menos el año base de 2010, que equivale a 8. 8 corresponde al año 2018. Porque 2018 es 8 años después de 2010.
Por lo tanto, necesitamos encontrar el valor de S de 8, que sería igual a 7 veces 8 más 9, lo que equivale a 56 más 9, lo que equivale a 65, y las unidades aquí serían miles de dólares. Entonces, para la parte 500. El signo del dólar ya está aquí, las unidades de miles ya están aquí, por lo que solo ingresamos 65. Espero que les haya resultado útil.